que tenga oportunidad, porque el internet aquí está dañado, me ha tocado es con los datos y entonces para subir los archivos sí consume más datos. Entonces aquí podemos ya, bueno, listo, ya empieza a grabar y vamos a mirar, voy a apagarla, reducir esto. Este es el circuito de media onda que vimos la clase pasada, que ya hay componentes, tenemos unos elementos, corriente alterna, el transformador, o sea, hay una fuente de 120 voltios, yo les dejé la fuente de 120 voltios, y dijimos que ese transformador era de 10 a 1, o sea, al lado de entrada 10 veces, a la salida, digamos, 1. Entonces aquí, si yo tengo 120, sería una relación, y dividirlo en 10. Eso me daría 12 voltios aquí a la salida. Entonces, 12 voltios de corriente alterna. Y aquí tenemos un diodo que va a hacer los pasos de convertir esa corriente alterna a corriente continua. Yo les dejé en el esquema una resistencia de 20K. Sin embargo, para el taller, y ahorita lo vamos a ver ahí ya en funcionamiento, que fue alguna de las dudas que me presentaron, les dije que hicieran el cálculo de la corriente cuando la resistencia fuera de 20 ohmios. ¿Por qué? Porque digamos que nos va a dar una unidad que alcanzamos a medir. Si les dejo la de 20K, la corriente va a ser muy pequeña. Entonces, es una de las características y es una también para que ustedes miren el comportamiento que da la gráfica. Aquí inclusive le puse el condensador, porque es un punto que está más adelante, pero como no vamos a revisar todo, sino solo voy a revisar el de media onda, para que ustedes tengan ahí mayor claridad. Y tenemos nuestro osciloscopio. Entonces recuerden que este osciloscopio, vale por aquí, el osciloscopio tiene unas características y uno le agrega una gráfica. Digamos que esta gráfica que hay aquí, al lado derecho, va a ser la pantalla que yo veo en el osciloscopio. Los controles realmente son muy pequeños los que yo tengo acá. Dice canal 1, el color, yo podría cambiar el color si quisiera acá para canal 1 y para canal 2. A coger por acá es, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es el máximo y el mínimo? Eso es el rango de voltaje. Entonces, como es corriente alterna, dijimos que lo dejamos de menos 21 hasta 21. Y el tiempo es cada cuadrito, que recuerden que el tiempo es el eje X. Entonces, aquí dice que cada cuadrito equivale a un segundo. Y como yo dejé la frecuencia de 1 Hz, ahora miramos eso también porque digamos que la frecuencia de nosotros es de 60 Hz. Aquí en Colombia, España y otros países europeos manejan 50 Hz, pero para el caso de nosotros manejamos 60 Hz, que serían 60 ciclos por segundo. O sea que ese señor aquí a 1 Hz solo hace un ciclo por segundo. Y esta es la magnitud que tenemos para los datos. Entonces, voltaje, el eje Y bueno, a cerrar acá. Entonces el eje Y, miren que arranca hacia arriba positivo hasta 21, que fue la escala que le di, y hacia abajo hasta menos 21, que fue lo que yo le indiqué también. Si ustedes no lo ajustan, digamos yo aquí le dejé 5, pues él va a ajustar la escala de 5. Mira, acá es 0, 3 y 6. Entonces eso es lo que toca tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Entonces yo ya sé que por teoría me daban como 19 voltios. Entonces aquí les dejé 21. Y el eje Y, el eje X, perdón, que es el tiempo, lo dejamos de un segundo. Porque con la frecuencia es un segundo. Ahora lo que les digo, vamos a ver la comparación con el otro. Entonces, si yo prendo aquí mi señal, bueno, ese color café no se está viendo mucho. Vamos a quitarle ese color. Démosle uno más clarito, amarillo. Y aquí arranca, digamos, voy a cerrar este switch, abrir este y cerrar este que es, bueno, este, un poco me gustó ese verde, muy opacos. Ponerlo más fosforescente acá. Listo. Entonces, miren, aquí está la corriente alterna que está ingresando, que dijimos que eran 12 voltios. Y ustedes tenían una fórmula para calcular este voltaje pico. Recuerden que dijimos, el osciloscopio nos mide voltaje pico, mientras que el multímetro nos mide voltaje RMS o eficaz. Entonces, si uno mira aquí la gráfica, vamos a encontrar, aquí hay una magnitud, está cerca de los 18 voltios de la corriente alterna. Y vemos los ciclos. Miren, el ciclo completo empieza para tratar cada uno de estos elementos que viene acá.
cada cuadrito. Miren dónde empieza aquí el ciclo y dónde termina el ciclo. Se repite. Entonces, cada segundo se repite esto porque la frecuencia es 1 Hz. Si yo llegase a tener, voy a mostrar acá, bueno, pero antes de que pasemos allá, miramos el comportamiento después del diodo. Miren hasta dónde está llegando. Voy a ver, tratar de darle un poquito más de zoom acá. No sé si están en dispositivos móviles o en, vale, 100% acá. Miren que está aquí cerca a los 18. Para el ejercicio yo les dije, calculen la corriente con la de 20 ohmios. Entonces voy a cambiar la de 20K por 20 ohmios nomás. Y miren que la gráfica tiene una variación. Sobre todo en el eje, la parte positiva. ¿Sí ven que se reduce? Pues esto es un comportamiento, digamos, real porque una resistencia de 20 ohmios es pequeña. Casi que ponen corto el circuito porque es bajita la resistencia. O sea, yo poner la resistencia de 20 se va hasta calentar si lo hago con un circuito real y la corriente es para que la alcancen a medir. O sea, más me interesa cómo calcularían la corriente. A ver, voy a detenerme ahí un momento y quiero escuchar los que ya están tratando de hacer el ejercicio, cómo calcularían la corriente ahí. Profe, es que yo tengo una pregunta. Sí, Martínez, dígame. Lo que pasa es que en el de media onda que nos puso el PDF no tenía el condensador. Ah, sí, 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 pero yo hice la claridad de lo que empecé, que como no alcanzamos hoy a ver todo, simplemente quiero que entiendan una parte del condensador ahí. Así, ahí se lo agregué con el hecho de que ustedes, para el punto donde más adelante tienen que hablar del condensador. Pero entonces, a ver, ¿cómo calculamos la corriente que circula por la resistencia de 20 ohmios? ¿Quién me da esa respuesta? Profe, pues yo no sé si está bien o está mal, pues yo la calculé, o sea, está haciendo como, o sea, aquí, si acá hay 120 voltios, ¿cierto? Y acá el ¿cómo es que se llama el convertido ese? ¿El diodo? El de 10, Ah, el no, el transformador. de 10 por 1. El Transformador. transformador es de 10 por 1, le da una corriente de 12 voltios, ¿cierto? Entonces, para saber cuánto pasa acá, pues yo le hice fue con una simulación donde colocábamos el diodo, una batería de 12 voltios y la resistencia y le colocamos una cosa para medir la intensidad. Yo le hice así, pues yo no sé si Bueno, listo. funciona. Va a una opción, sí, vamos a mirar. Bueno, Dana tiene esa. ¿Alguien más ha tratado de hacerlo? ¿Cómo lo hizo? ¿Nadie más ha medido la corriente de ese diodo, de esa resistencia? Bueno, entonces pónganle cuidado. Hay una parte clave aquí, ¿y qué es? Dana, digamos que se acerca un poco a lo que está, porque aquí casi no nos da, pero realmente el voltaje que tengo que tener en cuenta es después del diodo, no el del transformador, Dana, ¿por qué? Porque aquí viene alterno. Cuando pasa por el diodo, se convierte en continuo. O sea que aquí tengo es una fuente de voltaje continuo, como una batería. ¿Y quién me da ese voltaje? La fórmula que está ahí que dice voltaje de salida. O sea, en la ecuación hay un voltaje de salida que dijimos que era alrededor de 5 voltios. Entonces simplemente es aplicar la ley de Ohm con una fuente, como dice Dana, tiene 5 voltios, tengo una resistencia de 20 ohmios, ¿cuál es la corriente? Ahí puedo hacer ley de Ohm y divinamente puedo calcular cuánto es la corriente que circula por ahí. ¿Listo? Pero tengan en cuenta eso. O sea, Dana, digamos, hizo una aproximación porque tomó el transformador, pero realmente el voltaje que hay aquí en este punto no es el del transformador, porque ya pasó por el diodo y ya hizo el proceso de conversión de corriente alterna a corriente continua. Entonces, el que me deben usar acá para hacer los cálculos es el voltaje de salida, que realmente van a ser como 5.1 voltios, creo que da. Ya por la fórmula ustedes lo calculan. Entonces, sí, De lo pueden hacer. salida de 5,1 voltios. Exacto. Entonces, colocar una batería de Sí. 5,1 voltios y ahí Si lo medirlo. quiere hacer con el simulador y si lo quiere hacer por fórmula, pues usted sabe que la fórmula de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia y con eso ya obtiene cuál es la intensidad. ¿Sí? La puede hacer experimental o si quiere pone la fuente ya batería de 5.1 voltios, pone la resistencia y mide cuánta corriente le da. También es válido. ¿Listo? Entonces ese es un punto clave para esto. Y la gráfica se va a afectar. O sea, en ese momento no se preocupen de la gráfica porque el voltaje que les dé aquí, digamos, lo que el osciloscopio me mide es voltaje, no más. Y frecuencia. Bueno, más que frecuencia me mide es el periodo, es decir, cuánto dura un ciclo.
Y como yo sé que hay una fórmula que es el inverso del periodo para hallar la frecuencia, puedo calcular la frecuencia. Ya que con los osciloscopios solo medimos voltaje, pero voltaje pico y periodo. Ya los digitales, eso sí le calculan a uno, le pueden sacar el voltaje RMS, pueden hacer algunas cosas, pero los osciloscopios análogos con los que contamos en el colegio, simplemente ustedes pueden leer el voltaje pico y leer el periodo. Y con el periodo hallar indirectamente la frecuencia. ¿Listo? Entonces, no se preocupen si la gráfica aquí cambia, que era lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Si la gráfica aquí cambió por X o Y razón. Digamos acá, yo cierro acá y vean la gráfica que está por cerca de los 12 voltios con la de 20 ohmios, pero si yo le dejo los 20K como los tenía en la gráfica primera, el voltaje sube. Pero este voltaje aquí es voltaje pico y con eso la corriente no les va a dar. Tienen que hallar el voltaje de salida, RMS, voltaje eficaz, como si lo midieran con un multímetro, y ese es el que nos va a dar la corriente. ¿Listo? Con ese punto para que lo tengan en cuenta. Bueno, lo otro que teníamos por ahí. Voy a mostrarles la parte de la frecuencia. Realmente acá la frecuencia dice 1 Hz. Yo podría tener lo que es real de nosotros, 60 Hz. Y miren cómo se ve la gráfica acá. ¿Ya? Esto me afecta totalmente aquí el desempeño. ¿Cómo podría ajustar esa gráfica? Aumenta la resolución. ¿Y cómo aumentaría la resolución? Los Aumenta hertz. los segundos de cada ciclo. Ah, sí, los segundos. ¿Aumento? Bueno, vamos a hacer el No, caso. tienen que, me Disminuye, parece que es disminuye. disminuirlos. Me parece Exacto. que es Está en un disminuirlos. segundo. Sí, porque si Vamos los a- aumenta, pues obvio que se van a hacer más chiquiticos. exacto. 0,2. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ponerle que eran cada 2 segundos. Entonces, miren que antes C quedó más pequeño, o sea, más reducido. Entonces, sí, tengo es que bajar o disminuir la cantidad. Póngale a -2. 100 y le A pongo milisegundos. sí. Sí, voy a poner 100 para que veamos cómo ya empieza a separarse un poco. Entonces, 100 todavía es grande. Voy a dejarle 10. Ya, entonces miren que ahí ya queda separada. Entonces, ¿por qué la dejamos de un segundo? Digamos que aquí no la vamos a observar bien, digamos, tal como manejamos nosotros los 60 Hz y todo lo que tenemos allá. Entonces, por eso nosotros le dejamos, vamos a ponerle 50. ¿Ves? Eso sería como lo más que vemos. Pero si nosotros lo vemos el osciloscopio real, es como si utilizáramos el de un segundo y aquí le cambiamos la frecuencia otra vez. O sea, por eso para la simulación lo dejamos acá en 1 Hz. Porque esa es la apariencia de la señal que nosotros vamos a encontrar. O sea, la onda que vamos a encontrar es esta, en un osciloscopio real. Y no se distorsiona como se nos distorsiona aquí en el simulador. ¿Listo? Entonces eso es clave para que ustedes sepan. La dejamos así porque si la cambiamos, entonces por eso se van a presentar esos inconvenientes y no me deja ver tan clara la resolución. Bueno, ahora sí vamos a la segunda parte. Bueno, la segunda parte que les decía ahí tiene que ver con el proceso. Bueno, aquí creo que alguien me rayó la pantalla ahorita, yo le envié ahí. Igual aquí, para evitar los problemas, espero que haya sido un error. Ya creo que en otras clases y otros cursos ya ha sucedido, ¿cierto? Si yo tengo controles acá, puedo mirar nombres, puedo mirar quién está rayando, igual se está grabando el video. Y digámoslo, voy a tomar lo que fue de forma accidental, que no fue, porque eso sería como si yo estuviera allá en el colegio y usted pasara al tablero a rayar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? O sea, eso es una falta de respeto. Estamos tratando de hacer un ambiente agradable para esta parte de la educación. Y entonces, pues, lo menos que podemos pedir es respeto.
tanto el respeto hacia ustedes como el respeto hacia el docente. Profe, ahí escribió Juan Rincón que fue sin culpa, que qué pena. Sí, 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 lo que hago la aclaración porque yo ya he escuchado que en otros cursos inclusive han sido cosas peores, se ha metido gente que no pertenece al grupo, sí, o sea, están presentando muchos inconvenientes, por eso yo estoy controlando como la sala de ingreso y mirar algunas cosas. Pero sí, igual aquí puedo mirar quién raya todo lo que queda y queda grabado. O sea, en Sí, este profe, momento, cuando hemos estado así como con 2 o 3 cursos, o sea, la verdad, y eso uno nunca pasa eso, pero cuando hemos estado con todos, la verdad sí ponen que música, ay Dios, Cuando horrible. estuvimos con 10-2 creo que fue con biología. sí, Es que colocaron la canción esa y yo no sé qué. sí, yo sé que igual aquí lo que le digo, el docente puede cerrar todos los micrófonos, puede sacarlo de clase, digamos, a cualquiera lo puede mandar a la sala de espera de donde estaban antes. Teniendo así la sala habilitada, yo le puedo decir mandar a la sala de espera y sacarlo, como cuando lo sacan del salón. ¿Sí? Pero entonces hago la claridad pues para eso. Yo asumo que fue ahí algo involuntario, pero lo han hecho, digamos, han hecho y hay videos en internet donde sabotean las clases y todo y pues tratamos de que no pase eso. Bueno, entonces continúa acá. Me estaba perdiendo ya lo que estamos diciendo. Vamos acá en la parte de entrada. Espero que ahí ya hayan aclarado algunas de las dudas que tenían sobre el proceso. Ahora aquí vamos a apagar el interruptor de la señal que ingresa y solo vamos a medir la señal que sale después del diodo. Miren que aquí ya es media onda. Entonces, ese ya es voltaje continuo. Ya no hay alterno porque ya no hay voltaje negativo. Todo se volvió positivo. Entonces, eso ya es un voltaje continuo. Sin embargo, se pierde. ¿Sí? Aquí miren que por fórmulas me dice que hay casi 16, por gráfica, me dice que hay casi 16, 17 voltios. Pero por fórmula, cuando yo hago la conversión de voltaje de salida, ya Dana nos dijo, da 5.1 o 5.2 voltios. Entonces, esto realmente se pierde. Todo esto que queda aquí en blanco, se pierde. Pero ya es voltaje continuo. O sea, ya lo que les digo, si van a poner a una fuente equivalente, tienen que poner una batería, no una de corriente alterna, porque esto ya no es alterno. La frecuencia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque si yo reviso el ciclo hace esta parte positiva. Voy a pararlo un momentico acá. El ciclo empieza acá, digamos que empieza aquí en la parte plana, va a hacer esto, sube y baja. Ahí termina un ciclo, de aquí a acá, que sería más o menos un segundo lo que vimos. Y aquí vuelve y empieza el ciclo. Sube, baja, ¿ya? Entonces sigue siendo un hertz. Mientras que ya con la frecuencia, cuando es rectificación de onda completa, la frecuencia va a cambiar, ya no va a ser la misma. Bueno, Entonces, esto quedaría como una de media onda, profe. esta es media onda, ¿correcto? Porque mire que solo tenemos un diodo. Lo único nuevo que tengo aquí es un condensador, que ya les voy a mostrar qué hace ese condensador. Que la función del condensador, a ver, tomemos alguno por aquí, venga, hagámoslo más Pues voluntario. yo creo, profe, que la función del condensador es como para modificar las ondas a través de los segundos. Listo, pero entonces vamos con Ruiz, a ver, Ruiz Ferley, está por acá. Recuérdeme qué función cumple un condensador. Ferley Ruiz. Ahí está. Se quedó dormido. A ver, Cetina. Por aquí veo la foto de Cetina. Listo, entonces vamos con Trujillo, a ver. Almacenar energía, Almacenar energía en voltaje forma, determinado. en voltaje, en forma de voltaje, ¿no? Entonces póngale cuidado, si él almacena energía, cuando pasa el ciclo positivo, digamos que el condensador lo que hace es cargarse. Pero cuando llega esta parte aquí que pesa por cero, o sea que no hay voltaje, el condensador lo que hace es descargarse. Y vamos a ver la función que él cumple en esa gráfica. Miren cómo va la gráfica, bájala que dé la vuelta. Apenas empieza acá, lo vamos a prender el condensador. Y miren lo que empieza a hacer. ¿Sí ven esa curvita adicional que empezó a salir? Es el voltaje que almacenó el condensador. Y empieza a descargarlo cuando él se apaga. Sale así porque como el condensador se descarga, entonces la energía comienza a descender. Exacto. La corriente comienza a descender. Eso, entonces miremos, yo tengo aquí uno de 10 micros. Si yo quisiera mejorar esta señal, ¿qué tendría que hacer con este condensador? ¿Uno más pequeño o uno más grande?
Uno más grande. para que almacene más. Vamos a llevarlo a 100, que sería, vamos a hacerlo con 100 micros. Estamos en 100 microfaradios. Miren cómo llenó más en 100. ¿Ya? Y cuando hagamos la fuente, vamos a encontrar que ya usamos condensadores de 2200, de 3300. ¿Por qué? Porque mire cómo la señal se vuelve ya como si fuera un voltaje continuo. Hay un pequeño que se llama aquí voltaje de rizado, ¿ya? Pero miren que llenó. Esa función es la que hace el condensador. O sea, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, y que esa función es la que el condensador nos va a hacer. Voy a volverlo a dejar, vamos a dejarlo de 500. 500, vamos a prenderlo acá. Entonces miren, como esto que se ve acá es lo que se conoce como voltaje de rizado. Si uno ampliara la señal, siempre va a encontrar que hay ese pequeño salto en el voltaje. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a condensar. Entonces para el ejercicio yo les tenía uno pequeñito de 10, porque, bueno, creo que en el otro hay uno más grande, pero la idea es mirar cómo él llena ese vacío. Si yo apago el condensador, la señal queda recta. Si yo activo el condensador, ya empieza a llenar un poco el voltaje que él almacena. Entonces, básicamente eso es lo que hace mi condensador. Almacenar un voltaje, y como es corriente alterna, entonces cuando pasa por cero lo que hace es liberar ese voltaje. Y de esa forma pues ¿qué? Va llenando los espacios. Y al final entonces lo que hace es optimizar eso y no hay caída de voltaje. Se mantiene el voltaje en todo lo demás. Bueno, eso era como la parte de media onda. Pues no sé si tienen alguna pregunta o ya les queda más claro ese proceso. Lo mismo lo del condensador, que no está incluido en ese ejercicio, pero más adelante tienen que contemplar. Listo, entonces no hay preguntas, voy a salir de acá. Listo, terminamos acá. Tengo 16, o sea, 15 participantes. Alguien creo que salió acá. Bueno, tomo nuevamente una asistencia. Listo. No veo preguntas, nadie, ninguno tiene preguntas al respecto. Ya les quedó más claro y más información para que puedan seguir trabajando. Profe, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente para poder medir la corriente, pero con el puente rectificador, porque como son 4 diodos, me quedó, no sé, qué perdí en esa parte. Pues lo haríamos con procesos. Si quieren, mañana miramos más con detalle con el otro, aunque mañana quisiera ver lo de la fuente, digámoslo así. Entonces, adelante en este ejercicio, y mañana, si tienen dudas, me plantea eso. Pero lo que tiene Ana que tener en cuenta es lo que les dije acá. Te aplica para media onda, para onda completa con TAT central y para puente rectificador. Es que usted tiene que tomar el voltaje continuo a la salida. ¿Ya? O sea, calcule con la fórmula que les di, voltaje de salida, y con ese voltaje de salida es que tiene que calcular la corriente que pasa por el diodo, por la resistencia. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Voltaje de salida, ese voltaje es continuo, y con eso usted hace las fórmulas para calcular la corriente. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces yo les ajusto las fechas ahí en Classroom para que no se me afanen por lo menos para entregar las cosas bien, y miramos. Lo mismo lo de circuitos, o sea, todo se corre una semana a la parte de lo que dejamos la pasada. Y el circuito, lo del viernes, también hacemos la revisión así de lo que han hecho. Ahí sí miramos el trabajo de ustedes. Listo, profe. Listo, bueno, entonces dejamos hasta ahí, no revisé, vamos a revisar el uniforme antes de que me vayan, a ver cómo están, si están utilizando su uniforme. Por aquí vemos Tuvimos educación física, profe. hoy tienen educación física. Listo, para acá, Elena.
Milo Martínez, Echeverría, Solera, Yulitza estuvo callada hoy, Luis Eduardo, Cetina, Dana, Doval, Arevalo, bueno, Ferley sigue la cámara apagada. ¿Qué soy yo? Listo. Para el rincón se está vistiendo la camisa hasta ahora, ya que no la tenía puesta. Bueno, muchachos, entonces espero que sigan trabajando juiciosos, ahí nos estaremos hablando, igual ya mañana casi toda la semana nos vemos nosotros, tenemos encuentros menos el jueves. Entonces mañana miramos y mañana también lo que les digo, vamos a ver parte de la aplicación de esto en un proyecto que es la fuente de voltaje. Ahí hay un tema nuevo también que son los reguladores y a la par, entonces lo que les digo, lo vamos dejando con fecha como 15 días para que ustedes tengan espacio. Nos corrimos los otros 8 días, entonces vamos a dejar para que tengan espacio. Les dije el periodo va hasta el 18 de septiembre, es decir, nos quedan 8 semanas de aquí en adelante. Todavía, se puede decir que estamos empezando el periodo todavía. ¿Listo? Entonces que tengan buen día y nos veríamos mañana. Listo, profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. Buena tarde. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe.